La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. El pasado 28 de junio, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición presentó su informe final. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, la televisión, y en particular la televisión pública, tiene el deber de participar en la divulgación de este informe. Y hay un medio de comunicación que despertó ese interés en mí, en conocer qué es la Comisión de la Verdad y que todos deberíamos conocer. No es un medio de comunicación muy importante o de gran envergadura, pero tiene un programa muy especial que se llama Frente al Espejo y que con él aprendí y conocí el conflicto armado en Colombia. Entonces, aunque los medios grandes de comunicación no han dado como ese vistazo que se merecen la Comisión de la Verdad, sí hay algunos que sí le han tenido una buena prioridad. Realmente el interés que ha generado en mí los medios de comunicación sobre el informe de la Comisión de la Verdad ha sido muy nulo o muy poco, puesto que no se han dedicado a mostrar el informe a toda la población. Esto lo que hace es que el interés sea personal y sea propio, por lo tanto he tenido que buscar información sobre este tema de manera que uno logre poder identificar cuáles son los factores o los aspectos que se hablan allí. Igualmente es importante que se llegue a tocar en los medios de comunicación masiva, puesto que el informe de la Comisión de la Verdad debería ser conocido por todos y cada una de nosotros. Por supuesto que sí, los medios de comunicación jugaron un papel fundamental para despertar este interés por conocer el informe de la Comisión de la Verdad, especialmente para mí los medios alternativos que jugaron un papel muy importante como 070, Cuestión Pública, La Oreja Roja, y tener acceso a canales como YouTube que son gratuitos, que nos permitieron ver desde los dispositivos móviles o desde los equipos de cómputo este informe de la Comisión de la Verdad y hacernos esos cuestionamientos que el padre de Rux nos transmitió a los colombianos y colombianas. ¿Dónde estábamos cuando todo esto estaba pasando? A finales de junio, el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición salió a la luz. Unas 30,000 personas se acercaron a la Comisión de la Verdad para dejar sus testimonios individuales y colectivos y lo hicieron de manera voluntaria. Tras las entrevistas y testimonios que se recogieron de testigos de los hechos de violencia, las víctimas, los victimarios de todos los bandos, en todas las regiones del país, de todas las condiciones sociales, funcionarios públicos, representantes de organizaciones, integrantes de la fuerza pública, periodistas y expresidentes de la República, la comisión logró armar un relato de más de medio siglo de guerra. Esta información fue publicada en la plataforma digital de la Comisión y los medios de comunicación deben ayudar a difundirla. ¿Cómo así que para qué? Pues para que dejen de negar la existencia del conflicto, para que se sepa que hubo víctimas reales y tratar de alguna manera de lograr por fin la paz. Señal Colombia, desde su informativo RTVC Noticias, dio cubrimiento a la difusión de este informe final. El canal también ha divulgado documentales en los cuales se da cuenta de quienes vivieron el conflicto armado. Entre ellos, La promesa del director William Ospina, Amor rebelde de Alejandro Bernal Rueda y Cesó la horrible noche de Ricardo Restrepo. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos, ¿los televidentes sí están interesados en conocer narraciones e historias sobre el conflicto armado en Colombia?
¿La televisión sí sabe cómo transmitir los resultados del final del conflicto? Hola, soy Mauricio Hurtado, cineasta y realizador audiovisual, y me encuentro en la ciudad de Tunja. Dicen que las armas hacen oír al sordo. Cuando uno habla y nadie lo escucha, quema un tiro y todos escuchan. Digamos, yo como ciudadano, como persona que tengo derecho a la paz, me gustaría ver en los medios de comunicación que se hicieran diálogos con los ciudadanos, que fueran a los territorios, porque el conflicto no es igual en todas las regiones del país. Cuando vivíamos en guerra, siempre era con la zozobra en que nos bombardeaban, que nos atacaban. La guerra no se hizo para cualquiera. Ya no queremos la guerra. Me gustaría que en los medios, aunque suene un poco utópico y romántico, fueran objetivos en ese sentido, que contaran la verdad de lo que pasa en el conflicto armado, sin distingos, digamos, para ninguno de los lados en pugna, sino que puedan reconocer qué es realmente lo que ha pasado. Se están dando en nuestra sociedad unos ejemplos valiosísimos que demuestran que sí es posible vivir en paz, perdonar y reconciliarse. Pero a eso hay que darle más aire dentro de los medios de comunicación. Quien busque la guerra otra vez de nuevo, no la vivió. Es muy importante que los medios hagan buen uso de la información. Me parece que debería ser también una información comparada con los otros países que han vivido conflictos internos como nosotros. La Comisión de la Verdad estuvo por cerca de 4 años recorriendo los territorios del país en busca de la voz de las víctimas. Se recuerdan, por ejemplo, las audiencias entre las víctimas y victimarios, quienes estuvieron frente a frente. La paz, pienso yo que se debe respetar, y por supuesto que la paz se debe disfrutar. En esa medida es muy importante este informe, porque devela los acontecimientos de una época muy triste que ha agobiado el país durante mucho tiempo. Entonces es muy importante este informe. Yo insisto que, a pesar de que sea doloroso y tenga unos pasajes supremamente crueles, es muy importante que se divulgue entre los niños y entre los jóvenes principalmente. La comisión recogió testimonios de más de 30.000 víctimas que padecieron el conflicto armado en Colombia. Fue más de 3 años en donde 13 comisionados liderados por el padre Francisco de Rou recorrieron varias regiones del país, crearon 28 casas de la verdad y recibieron más de 1.000 informes. A través de voces y testimonios documentaron hechos atroces y dolorosos, como desaparición forzada, secuestros, masacres, falsos positivos, reclutamiento y el abuso sexual. Desde el campo boyacense, hagamos juntos la televisión que queremos.
Tenemos muchas preguntas acerca de cómo divulgar el informe final de la Comisión de la Verdad y por ese motivo hemos invitado al programa a la periodista Nubia Rojas. Ella participó en la redacción del informe y además desde la Fundación Gabo dicta talleres para ayudar a los periodistas a cubrir este informe. Nubia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Hola Eduardo, muchísimas gracias por la invitación al programa. Un saludo para ti y para todos los televidentes de Todo lo que Vemos. Nubia, ¿qué deberían tener en cuenta los periodistas para divulgar el informe final de la Comisión de la Verdad? Creo que lo más importante a tener en cuenta es la cantidad y la variedad de voces que participaron en este enorme proceso de escucha que emprendió la Comisión de la Verdad durante casi 4 años y que involucró a víctimas y a responsables de todos los grupos armados en todo el territorio nacional, para construir precisamente un relato coral, lo más coral y lo más equilibrado posible, muy riguroso además, y para incorporar elementos diferentes de análisis y a los que creo que los medios de comunicación deberían prestar atención de manera especial, por ejemplo como el tema de exilio, el tema de niños, niñas y adolescentes, los temas de género, entre muchos otros. En medio de la entrega final de la Comisión de la Verdad, una de las frases que destacó su presidente fue que tomaría 17 años si se hiciera un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto en Colombia. El presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, fue el encargado de leer ese documento final. Entre otras reflexiones, destacó a la verdad como la clave para lograr la reparación y la no repetición. ¿Por qué razón es importante que la sociedad conozca este informe? Es importante que la sociedad colombiana conozca el informe para que comprenda muy bien las causas, las dinámicas y las consecuencias del conflicto más allá de lo evidente, más allá de lo que aparentemente ya se sabe. Es importante conocer el contexto, la complejidad del conflicto. Este es un conflicto tremendamente complejo, con una variedad de intereses muy amplia, una variedad de actores igualmente amplia. Y es importante porque el informe final no es simplemente una revisión histórica del pasado, sino que tiene un objetivo muy claro y muy concreto de que conozcamos la historia para no volver a repetirla. Es una apuesta de futuro en ese sentido. Y también ofrece el análisis de que esto no fue solamente una cosa de buenos y malos y que esto no les pasó simplemente a las víctimas como si fueran personas de otra categoría, ¿no? Les pasó primeramente a las víctimas, sobre todo a ellas, a las víctimas directas, pero nos pasó a todos como sociedad. ¿Qué papel ha jugado el periodismo en todos estos años del conflicto armado en Colombia? En tantos años de conflicto es obvio que el periodismo ha jugado un papel. Por un lado ha sido víctima, hay muchos periodistas y el periodismo, digamos que en general como colectivo, ha sido víctima del conflicto, pero también ha tenido una responsabilidad enorme por plegarse a una serie de intereses económicos, políticos y armados también, en algunos casos, como el informe va a evidenciar, que le hacen, por supuesto, responsable. De pronto no de la misma manera en la que lo son los grupos armados directamente involucrados, pero sí ha sido responsable, por supuesto. ¿Qué reflexiones les deja a los medios de comunicación el informe final de la Comisión de la Verdad? Creo que precisamente el valor agregado de la reflexión que hace el informe final de la Comisión de la Verdad sobre el papel de los medios es precisamente en términos de su responsabilidad, de cómo al adoptar un lenguaje beligerante que favoreció el conflicto, contribuyó precisamente a escalarlo, a la estigmatización de ciertas personas y colectivos y a atizar la confrontación en lugar de contribuir a un clima de entendimiento, ¿no? y a no propagar y a no seguir perpetuando esa imagen del enemigo como alguien a destruir. Los medios han puesto una cuota alta de víctimas, de periodistas víctimas que han muerto cubriendo el conflicto, sobre todo con el narcotráfico. Por otro lado, yo creo que ha cometido un pecado en que no hemos logrado realmente ayudarle a la gente a entender lo que ha pasado en Colombia. ¿Cómo acercar el contenido del informe a todas las audiencias? Creo que los medios de comunicación van a contar con muchísimas posibilidades para acercar el contenido del informe final a todo tipo de audiencias. Porque si bien son temas muy duros, muy difíciles de digerir,
La lectura del informe puede ser muy densa, muy pesada, muy triste. Además, creo que el hecho de poder echar mano de las voces de los protagonistas, de las personas que fueron testigos, de las personas que fueron víctimas, pero también responsables, y narrar esas historias de horror, pero también de esperanza, de construcción, aún en medio del dolor y de la muerte, le va a dar a los medios de comunicación unas posibilidades enormes de poder trabajar con su contenido. ¿Por qué los colombianos y colombianas dejamos pasar durante años este despedazamiento de nosotros mismos como si no fuera con nosotros? ¿Por qué vimos las masacres en televisión día tras día como si se tratara de una novela barata? ¿Por qué la seguridad que rodeaba a los políticos y a la gran propiedad no fue seguridad para el pueblo? Nubia, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación, y aprovecho para invitar también a la audiencia de Todo lo que vemos a acercarse al informe final de la Comisión de la Verdad, y a los colegas periodistas y trabajadores de los medios de comunicación a hacerlo también, y a intentar que su contenido se conozca de la manera más masiva posible, que sea sobre todo comprendido y que trascienda simplemente la noticia de su publicación. Muchísimas gracias otra vez. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Anadelia Candelo Ararat, soy psicóloga, madre de 2 hombres hermosos, y en este momento me desempeño como docente. Hemos pasado por una guerra espantosa que tuvo sus momentos máximos entre 1995 y el año 2005, y donde la inmensa mayoría de las víctimas fueron civiles no combatientes. Puedo contarles que en el 2008, a causa de este conflicto interno que sufre el país, perdí a mi esposo, al papá de mis hijos, fue asesinado. La comisión no es dueña de la verdad. Hacemos una contribución para continuar hacia adelante. La comisión sabe que le pertenece a la verdad y que debe contribuir a esclarecerla. Para mí, la publicación de ese informe es una esperanza y una posibilidad que tenemos las víctimas, uno, de alivianar nuestra carga y nuestro dolor, porque cada que tenemos la posibilidad de contarlo y repetirlo muchas más veces y disminuir el llanto, pues nuestro corazón está sanando. Los oí llorar, los vi llorar y he llorado con ellos. Y me cuesta trabajo no seguir llorando. Entonces, esto brinda una oportunidad para que se conozca y para que el gobierno se concientice de la realidad que vivimos las víctimas día a día y de que realmente lo que hasta el momento se ha hecho es mínimo con toda la barbarie que hemos vivido y con lo que ha pasado. Que hay mucho por hacer para sanar vidas y corazones y que el informe brinda una oportunidad porque hay hallazgos y hay pautas que indican cómo poder ayudar a afrontar todas estas situaciones. Es imposible olvidarlo. Es más, no podemos olvidar. Estamos obligados como sociedad a recordar los horrores de una guerra que desangró a Colombia en los últimos 50 años.
En las convocatorias de la comisión se oyeron los descarnados relatos de integrantes del ejército. Que ha asesinado a personas inocentes. Que eso nunca jamás en la vida debió haber ocurrido. Todo el país debe conocerlo y los medios tienen la obligación de asumir esa divulgación, porque el conocer este informe hace que se ayude a que no haya repetición de esos actos barbáricos y violentos que hemos vivido en este país. ¿Y quién fue quien le hizo el montaje a mi hijo? Ustedes dicen que son los mandos superiores. Hablen, no se entreguen ustedes solos. La construcción de paz definitivamente es un reto para todo el país, y el informe se constituye en una esperanza para eliminar la desesperanza aprendida a partir de los actos vividos y a partir de todas las secuelas que ha dejado el conflicto armado en muchos de nosotros y de nosotras. Muchas gracias. Para entender más acerca de la importancia del informe de la Comisión de la Verdad, hemos invitado al programa a Saúl Franco, el excomisionado de la Comisión de la Verdad. Saúl, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Buenas tardes, Eduardo, y un saludo para toda la teleaudiencia de Todo lo que Vemos. ¿Qué importancia tiene que los ciudadanos conozcan y se apropien de este documento? Es realmente supremamente importante que la ciudadanía conozca el informe final de la Comisión de la Verdad, porque es una forma fundamental de poder, por una parte, abrirnos al reconocimiento de los graves acontecimientos que han sucedido a lo largo de estos años de conflicto, pero al mismo tiempo a que nos interroguemos por nuestra propia conducta, por nuestra propia actitud, por cómo esto nos afectó, si nos afectó directa o indirectamente, qué hicimos o qué dejamos de hacer para que esto sucediera. Si no conocemos la realidad, no estamos en condición de superarla. El conocimiento es una condición esencial para poder transformar la realidad. Pero al mismo tiempo, no basta con conocer, es necesario apropiarnos, hacer como de cada uno de nosotros, como propio de cada uno, estos hallazgos, estas conclusiones, estas recomendaciones, para tratar de convertirlas en acción. ¿Cuál es la estrategia para llegarle a toda la sociedad colombiana y en particular a esos sectores que parecen indiferentes ante las víctimas? La principal estrategia de la Comisión de la Verdad para llegar a todos los sectores consiste en transmitir directamente a través de la palabra escrita en los 10 volúmenes del informe final. Aquí se trata de hacer visible el dolor de la gente, de comunicar directamente las atrocidades de esta guerra, demostrar el valor de la ciudadanía, y espera la Comisión, con la contundencia de los hechos, de las cifras, de los testimonios, de las imágenes, tocar las puertas del corazón y la mente de todos los colombianos y colombianas para tratar de que abramos la puerta y nos acerquemos a esta realidad. El estar en la selva, en los cambuches, y lo inhumano del secuestro, lo inhumano, pero estar amarrado a un palo y un guardián con un fusil ahí, eso para uno, eso es terrible. ¿Qué puede explicar el negacionismo de ciertos sectores frente a todo lo que sufrieron las víctimas con el conflicto armado? Yo creo que la demostración que hace la Comisión es que esto nos toca a todos, y por eso esperamos que esto convoque inclusive a las personas que se niegan a esta realidad. Ese negacionismo, ¿de dónde nace? Nace por una parte de una actitud de confort, de una actitud personal, de no tocar, de no alterar como la tranquilidad de su vida diaria y mantenerse a distancia como un mecanismo de autoprotección. Pero también en ocasiones ese negacionismo se debe a intereses políticos, a posiciones ideológicas. El negacionismo, o por una actitud psicológica, o por un interés político,
o por un interés de confort, tenemos que superarlo si es que queremos como sociedad salir de esta situación. Donde un día llegaron a un colegio y allí me llevaron. Yo no puedo decir que me pusieron un arma en el cuello, pero nunca deseé ser guerrillera. ¿Cómo pueden los medios de comunicación motivar a sus audiencias para que conozcan el contenido de este informe? Pienso como comisionado que una motivación importante para que todos nos acerquemos a esto es que nos hagan ver en directo la realidad de lo acontecido a través de los hechos que relata el informe final, a través de los testimonios que relata el informe final, a través de las cifras que contiene. Aquí necesitamos mover desde dentro del corazón, desde dentro de los sentimientos, desde dentro de las vivencias que hemos vivido en esta guerra, movernos para interesarnos por conocer, por comprender esta realidad. ¿Cuál es el paso a seguir para la construcción de la paz? El proceso de la verdad apenas comienza. La Comisión de la Verdad termina ya su periodo en pocos días, pero este proceso de verdad apenas comienza y queda ya en las manos de la población colombiana, de la teleaudiencia y de todos los ciudadanos y ciudadanas este material para dar los pasos siguientes, que son que asimilemos esta verdad, salir de la letra y pasar a los hechos y abrirnos entre todos el sendero de la construcción de la paz, el gran propósito de decirle no a la guerra y de hacer sí a la construcción de la paz. Saúl, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos del informe final de la Comisión de la Verdad. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, SenalColombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna sugerencia, queja, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.